Hollywood, 1985. Una sala de casting en el tercer piso de un edificio en la Melrose Avenue. Ventilador de techo girando despacio, café enfriándose en una mesa de esquina, y un director a punto de cometer el error más caro de su carrera. Él no lo sabía todavía. Danny Trejo sabía muchas cosas ese día. Sabía que el autobús que tomó en la mañana se había atrasado 20 minutos. Sabía que la camisa que traía puesta era la mejor que tenía. Sabía que había pasado 2 días enteros leyendo el guión que un amigo había conseguido para él, un guión pequeño, un papel secundario con tal vez 8 líneas, pero un papel real, con cámara real, con la posibilidad real de que alguien lo viera en pantalla y pensara que podía hacer más. Lo que Danny no sabía era el nombre completo del director sentado frente a él. Solo sabía lo que el amigo le había dicho. Tipo famoso. Hizo 2 películas que les fue bien. Cree que es Scorsese. El nombre era Craig Bellamy, 48 años. 2 thrillers policíacos de presupuesto medio que habían recaudado lo suficiente para darle una reputación y una sala de casting propia y la certeza inquebrantable de que sabía reconocer talento cuando lo veía. Danny entró. Se sentó en la silla frente a Bellamy. Bellamy lo miró durante 5 segundos completos sin decir nada. Era el tipo de silencio que la gente usa como instrumento, para establecer jerarquía, para hacer que el otro se sienta pequeño, para recordar quién tiene el poder en esa habitación. Danny había aprendido ese silencio en lugares donde venía acompañado de consecuencias mucho más serias que una reunión de casting. No se movió. No desvió la mirada. «Estuviste preso», dijo Bellamy. No como pregunta. «Estuve», respondió Danny. «Varias veces». Sí. Bellamy lanzó el currículum de Danny sobre el escritorio con ese gesto específico de quien está descartando algo sin querer parecer lo suficientemente grosero para tirarlo completamente. «Mira, voy a ser honesto, porque prefiero la honestidad a perder el tiempo de los dos. Yo conozco el tipo, ya he visto esta historia antes. Expresidiario quiere volverse actor, cree que Hollywood es el reinicio. No funciona así». Danny no dijo nada. Actuar exige disciplina, exige profesionalismo, exige aparecer en el set a la hora correcta, aprender el texto, trabajar con el equipo, manejar presión. Bellamy cruzó los brazos. Alguien con tu historial no tiene estructura para eso. Vas a aparecer 3 días y luego desapareces. O peor, traes problemas al set. Tú no me conoces, dijo Danny, con calma. Solo un hecho. Conozco lo suficiente. Bellamy se levantó, la señal de que la reunión había terminado. Tú no eres actor, eres un expresidiario, y vas a seguir siendo eso. Este papel necesita un profesional, no un proyecto de caridad. Caminó hasta la puerta y la abrió. Indicación clara. Danny se levantó despacio, caminó hasta la puerta. Se detuvo en el marco y miró a Bellamy una última vez. No dijo nada. Salió. El elevador bajó demasiado despacio. Danny se quedó mirando los números cambiando y haciendo lo que había aprendido a hacer en celdas de aislamiento cuando la rabia subía. Respirar por la nariz, contar, dejar que la ola pasara sin ahogarse en ella. No porque la rabia fuera injustificada, sino porque la rabia sin dirección es energía desperdiciada. Y Danny Trejo no tenía energía para desperdiciar. En la banqueta de la Melrose Avenue, se quedó parado un momento bajo el sol de Los Ángeles. Después fue al siguiente casting. Eso es lo que la mayoría de las historias sobre rechazo no cuentan. El después inmediato, el momento en que la persona no tiene revelación dramática ni discurso inspirador, solo tiene que seguir porque parar no es opción. Danny fue al siguiente casting, y al siguiente después de ese. Lo que Craig Bellamy no sabía, no podía saber porque había descartado a Danny en 5 minutos sin hacer una sola pregunta sobre quién era él de verdad, es que la disciplina que creía que no tenía era precisamente lo que Danny tenía en mayor cantidad que cualquier persona en esa sala de casting. Aprendes disciplina de verdad cuando el ambiente donde vives castiga la falta de ella con consecuencias físicas. Danny había sobrevivido a sistemas que rompen a la mayoría de los hombres. Se había mantenido limpio en ambientes donde la recaída era el camino de menor resistencia.
Había construido una rutina de sobriedad día tras día durante años, sin aplausos, sin cámara, sin nadie mirando. Si eso no era disciplina, la palabra no tenía significado. 3 meses después de la reunión con Bellamy, Danny consiguió un papel pequeño en una película de acción de bajo presupuesto. Una escena, 45 segundos en pantalla. Pero era pantalla. Y en el set, llegó 40 minutos antes de la hora, sabía cada línea del texto de todos alrededor, se mantuvo disponible para cualquier ajuste que el director necesitara, y no se fue hasta que el director despidió al equipo. El director se llamaba Jeff Imada, coreógrafo de pelea con ojo clínico para presencia física. Después del primer día, lo llamó a un lado. ¿Habías hecho esto antes?, preguntó Jeff. Primera vez en un set así, dijo Danny. Jeff asintió despacio. No parece. Esa frase valió más que cualquier elogio formal. Danny sabía el peso de ser reconocido por alguien que sabe lo que está viendo. Jeff Imada pasó el nombre de Danny a 2 colegas. Uno de ellos era el director de casting de una producción más grande que buscaba a alguien para un papel de antagonista secundario. Danny hizo la prueba. Consiguió el papel. La película fue Runaway Train, de 1985, con John Boyd. Danny estaba en una escena pequeña, pero estaba. Mientras tanto, Craig Bellamy estaba produciendo su tercera película. La tercera película de Bellamy se llamaba Night Crossing, un thriller de persecución que él mismo describió en entrevistas como mi proyecto más ambicioso. Presupuesto de 4 millones, considerable para su estándar. Distribución garantizada con una empresa de tamaño medio. Había contratado un actor principal que había tenido un papel relevante en una serie de televisión y creía que eso era suficiente para cargar la película. No lo era. Night Crossing estrenó en circuito limitado en marzo de 1986 y fue, en el lenguaje discreto de la industria, un desastre silencioso. No el tipo de desastre que genera titulares y controversia. Ese tipo al menos genera atención. Fue el tipo de desastre que simplemente desaparece. Salió de cartelera en 2 semanas. Las críticas fueron breves y corteses, de la forma en que las críticas son corteses cuando la película no es lo suficientemente mala para ser interesante hablar de ella. Bellamy dio algunas entrevistas culpando a la distribución. Después culpó al mercado. Después dejó de dar entrevistas. Danny en ese mismo período había hecho 3 papeles pequeños más, cada uno ligeramente más grande que el anterior. No porque Hollywood hubiera tenido una epifanía colectiva sobre su talento, sino porque la industria funciona por referencias, y cada director que trabajaba con Danny y veía lo que él traía a un set, pasaba el nombre a alguien que necesitaba exactamente eso. Lo que Danny traía era específico y no replicable. Tenía una presencia que la cámara reconocía antes de que el público se diera cuenta. Algo que pasa en el plano físico, en el peso de cómo un cuerpo ocupa el espacio, en la forma en que los ojos sostienen un encuadre. Los directores de fotografía comentaban eso entre ellos. Cuando Danny estaba en el cuadro tenía un ancla. Y había otra cosa. Danny entendía personajes que vivían al margen no como ejercicio intelectual, sino como memoria muscular. Cuando interpretaba a un hombre con pasado violento, no estaba construyendo una ficción. Estaba accediendo a una arqueología personal con precisión quirúrgica. Eso no es algo que se enseña en escuela de teatro, es algo que se carga. En 1988, Bellamy intentó viabilizar un cuarto proyecto. Pasó por 6 productoras en 8 meses. 2 aceptaron una conversación inicial y no siguieron adelante. 3 declinaron educadamente. 1 no respondió. El problema no era el guión, que era competente. El problema era que Night Crossing había creado una sombra, y las sombras en Hollywood tardan en disiparse. Danny ese mismo año firmó para una producción que sería pequeña, pero que lo conectaría a una red que cambiaría todo.
El director era un joven texano llamado Robert Rodríguez, que todavía no era Robert Rodríguez, pero ya tenía esa cualidad específica de las personas que serán grandes, la capacidad de ver lo que está frente a ellas sin el filtro de lo que deberían ver. Rodríguez vio a Danny Trejo en un papel menor y detuvo la edición para llamar al productor. ¿Quién es este tipo? La respuesta que recibió incluyó el historial, las prisiones, los años difíciles, todo lo que Craig Bellamy había usado como razón para cerrar la puerta. Rodríguez escuchó todo y dijo, «Entonces él es exactamente lo que necesito». Desperado se estrenó en 1995. Danny tenía un papel secundario, pero un papel que Rodríguez filmó con la atención que merecía. Escenas construidas alrededor de su presencia, diálogos que usaban la textura específica de su voz, encuadres que entendían lo que la cámara hacía con ese rostro. La película le fue bien, muy bien para los estándares de presupuesto. Y abrió una puerta que ya no se cerraría. Ese mismo año, Craig Bellamy estaba intentando enseñar guión en una extensión universitaria en Glendale. No porque quisiera, porque necesitaba ingresos mientras el cuarto proyecto no se viabilizaba. Era un profesor técnicamente competente y personalmente amargado, que tenía la tendencia de hablar de la industria con el tono de quien fue tratado injustamente por ella, lo cual es una posición conveniente para quien no quiere examinar sus propias decisiones. Uno de sus alumnos, un joven llamado Pete, que años después trabajaría como asistente de producción, contó en una conversación casual que había visto desesperado 3 veces. Mencionó a Danny Trejo. Dijo que había algo en ese actor que atrapaba de una forma que no podía explicar técnicamente. Bellamy respondió que Danny Trejo era un ejemplo de cómo Hollywood a veces desperdiciaba espacio en pantalla con rostros de impacto visual sin profundidad real. Pete no respondió, pero tampoco olvidó. Lo que pasó en los 10 años siguientes es una narrativa de acumulación que no tiene momento dramático único. Es una serie de películas, de conexiones, de directores que trabajaron con Danny y quisieron trabajar de nuevo, de un nombre que fue creciendo no por campaña de marketing, sino por la calidad específica y consistente de lo que entregaba. Heat, Con Air, Anaconda, From Dusk Till Dawn, una lista que se fue haciendo más larga y más sustancial, cada título agregando capas a una carrera que Craig Bellamy había descartado como imposible en una sala de casting en 1985. El cuarto proyecto de Bellamy nunca salió del papel. En 2001, cerró la empresa de producción que mantenía desde el inicio de su carrera. La extensión universitaria en Glendale no renovó el contrato después de 3 años. Se mudó al norte de California. Salió de la industria sin portón grande, sin ceremonia, sin el tipo de salida que la gente planea. Salió de la forma en que la mayoría de la gente sale de Hollywood, que es simplemente dejando de aparecer hasta que nadie nota la ausencia. Danny Trejo, en 2001, estaba filmando Spy Kids. Hay una ironía específica en esa trayectoria que vale nombrar directamente. Craig Bellamy había dicho que Danny no tenía disciplina para ser actor, que el pasado definía el futuro, que expresidiario era una categoría permanente, no una fase. Cada uno de esos juicios era una afirmación sobre inmutabilidad, la creencia de que lo que una persona fue determina completamente lo que puede ser. Danny Trejo era, en esencia, el argumento vivo contra esa creencia. No porque la prisión fuera irrelevante, era muy relevante. Estaba en cada línea de su rostro, en cada historia que contaba, en cada personaje que lograba habitar con una autenticidad que actores sin ese historial no podrían replicar. Pero relevante no como límite, como material, como la materia prima específica de una voz que la cámara reconocía como verdadera. Bellamy nunca supo que fue el argumento que Danny usaba internamente cuando necesitaba razón para continuar. No el nombre, no la persona, sino la lógica. Cada vez que la lógica de Bellamy, tú no tienes estructura, no vas a poder, tu pasado te define, resurgía en la cabeza de Danny durante un periodo difícil. La usaba como combustible, no como rabia, como pregunta, como
Vamos a ver. En 2010, un periodista haciendo un perfil de Danny para una revista le pidió que identificara el momento en que supo que la carrera era real. Danny pensó un rato. No hay un momento, dijo. Hay una acumulación, pero hay una cosa que recuerdo con mucha claridad. Un sujeto me dijo en 1985 que yo nunca sería actor. Dijo que expresidiario es lo que eres para siempre. Pausa. Y pensé, voy a usar cada día que pase haciendo lo opuesto de eso ser verdad. ¿Te acuerdas del nombre de él? Preguntó el periodista. Danny sacudió ligeramente la cabeza. Ya no importa, dijo. El trabajo fue la respuesta. El resto es detalle. Craig Bellamy, en 2010, vivía en Sacramento. Tenía un blog sobre cine que actualizaba ocasionalmente, con pocos lectores, donde escribía análisis de películas clásicas con la autoridad cansada de quien ya tuvo más influencia de la que tiene ahora. No estaba miserable. Estaba simplemente disminuido. Una versión más pequeña de lo que había sido, viviendo en una conversación con un pasado que había sido más prometedor que el presente. En una entrada del blog de ese año, escribió un análisis de Machete, la película de Robert Rodríguez con Danny Trejo en el papel principal. El análisis era técnicamente respetuoso. Reconocía la presencia de Danny. Decía que había algo en ese actor que funcionaba en pantalla de una forma difícil de explicar. No había ninguna señal de que recordara la sala de casting de 1985. Tal vez ni siquiera lo recordaba. Las personas que descartan a otras rara vez guardan el recuerdo con el mismo cuidado que las descartadas. Danny ciertamente guardaba el recuerdo, pero no de la forma que Bellamy habría esperado. No como herida, no como cuenta por saldar, como punto de partida, como el primer día de un calendario muy largo que llenó, línea por línea, película por película, con la prueba de que la sentencia pronunciada en esa sala de casting estaba equivocada. La carrera destruida no fue la de Danny Trejo, y el hombre que decretó la destrucción fue el único que no entendió por qué.